Un saludo tengan todos los farmers, mercaderes y futuros millonarios de Albion Online. Hoy vamos a hacer algo diferente. En lo que farmeamos, hagamos un poco de historia. Viajemos en el tiempo. Porque para entender el Albion que tenemos actualmente, primero tenemos que recordar cómo era aquel Albion que apareció en 2017. Y créanme, era otro juego. Albion Online llegó oficialmente el 17 de julio de 2017. Y desde el principio tenía una idea bastante peculiar para un Morg. No existen las clases tradicionales. Aquí no creabas un personaje y decías, quiero ser guerrero. No. Aquí el juego básicamente te decía, utiliza lo que quieras y luego vemos qué clase eres. Y de ahí nació una de las frases que definirían a Albion. Eres lo que llevas puesto. ¿Quieres ser tanque? Ponte una armadura de tanque. ¿Quieres ser sanador? Cambia el equipo. ¿Quieres ser arquero? Cambia otra vez. ¿Quieres convertirte en una criatura extraña que nadie entiende? Bueno, también puedes hacerlo. Pero el lanzamiento de Albion no fue precisamente tranquilo. El juego tuvo problemas técnicos, colas, ataques y una enorme cantidad de jugadores intentando entrar al mismo tiempo. Y eso era solamente el comienzo. Porque después comenzaron a llegar las grandes actualizaciones. Primero Galahad, que preparó el mundo para el lanzamiento y amplió enormemente las posibilidades del continente. Después llegó Kai, centrada especialmente en los gremios, las guerras entre jugadores y el contenido de gran escala. Y poco a poco Albion empezó a construir lo que terminaría convirtiéndose en su característica más importante. Un mundo controlado por sus jugadores. Aquí los objetos no aparecen mágicamente en una tienda. Alguien los fabrica. Alguien consigue los recursos. Alguien los transporta. Alguien los vende. Y otro pobre desgraciado los pierde 5 minutos después en la zona negra. Así funciona Albion. En 2018 llegaron actualizaciones como Merlin y Nimue, con nuevos sistemas, mejoras de combate y contenido para los gremios. Y en 2019 llegaron Oberon y Percival. Aquí aparece algo fundamental. Las mazmorras aleatorias. El juego empezó a ofrecer más posibilidades para aquellos jugadores que no necesariamente querían pasar todo el día metidos en una guerra de gremios. Podías salir a recorrer el mundo. Encontrar una mazmorra. Entrar. Matar. Conseguir plata. Y volver a salir. Y entonces ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de toda la historia de Albion. El juego pasó a ser gratuito. 10 de abril de 2019. Las puertas se abrieron. Y entró una cantidad enorme de jugadores. Albion comenzó a crecer. Más jugadores significaban más recursos. Más recursos significaban más objetos. Más objetos significaban más comercio. Y más comercio significaba más maneras de hacerse rico. Para un farmer, aquello era prácticamente una invitación. Y entonces llegó 2020. Y con él llegó una actualización que cambiaría completamente el juego. Queen. Si alguien me preguntara cuál fue una de las actualizaciones que más transformó Albion, yo probablemente señalaría Queen. Llegó el 20 de enero de 2020. Y fue una auténtica reconstrucción de los territorios lejanos. El mundo de alto nivel recibió un rediseño enorme. Y aparecieron sistemas que terminarían siendo fundamentales para la vida de los gremios. Los refugios. Los famosos refugios de gremio. Lugares donde una organización podía establecerse en zonas peligrosas y comenzar a construir una verdadera presencia en la zona negra. También aparecieron nuevos contenidos para grupos grandes, nuevas posibilidades de combate y una revisión completa de los territorios lejanos. Albion estaba diciendo claramente: si quieres dominar este mundo, tendrás que salir de las ciudades. Y eso cambió la relación entre los jugadores y la zona negra. Pero entonces llegó Rise of Abelan. Y apareció uno de los sistemas que más ha influido en el Albion actual. Los caminos de Abelan. Los famosos caminos. Rutas cambiantes. Conexiones impredecibles. Criaturas. Recursos. Mazmorras. Y, por supuesto, jugadores esperando detrás de una esquina para convertir tu viaje de 5 minutos en un funeral.
Los caminos hicieron que explorar Albion fuera mucho más interesante. Ya no existía solamente el mundo que aparecía en el mapa. Había conexiones ocultas. Rutas que cambiaban. Lugares que podían aparecer o desaparecer. Y eso reforzó todavía más la idea de que Albion era un mundo vivo. Después llegó 2021. Y llegó Call to Arms. La guerra de facciones recibió una gran renovación. Aparecieron nuevas recompensas. Nuevos sistemas. Cambios en las batallas. Y Albion comenzó a darle mucha más importancia al jugador que quería participar en conflictos sin pertenecer necesariamente a una de las grandes alianzas del servidor. Pero 2021 tuvo otro acontecimiento histórico. Albion llegó oficialmente a móviles. Y esto fue gigantesco. Porque de repente ya no necesitabas estar sentado frente a un ordenador para entrar al mundo de Albion. Podías estar en casa. Podías estar viajando. Podías estar sentado esperando en algún lugar. Y abrir Albion. Eso multiplicó todavía más la población. Y entonces llegó Landsewakend. Una de las grandes reconstrucciones del mundo abierto. Los biomas recibieron mejoras. Los monstruos se volvieron más relevantes. Aparecieron nuevos objetivos. Las mazmorras estáticas recibieron cambios. Y se introdujeron nuevas posibilidades de combate. Albion estaba empezando a dejar claro que su futuro no iba a depender únicamente de las guerras de gremios. El mundo abierto tenía que importar. Y entonces llegó 2022. Primero Into the Fray. Y después, Beyond the Val. Y aquí aparece una de las mayores revoluciones de la historia de Albion. Las nieblas. Y con ellas, Breathilian. Las nieblas permitieron que el jugador solitario tuviera un espacio mucho más importante dentro del ecosistema del juego. Podías entrar, explorar, luchar, recolectar, encontrar cofres, buscar criaturas, encontrarte con otro jugador, y decidir si querías pelear, o salir corriendo como si debieras dinero. Las nieblas cambiaron muchísimo la relación entre Albion y el jugador individual. Porque hasta ese momento Albion tenía una reputación bastante clara. Si quieres hacer cosas importantes, necesitas un gremio. Las nieblas demostraron que no necesariamente. Podías construir tu propia aventura. Y así terminaba una etapa. Albion ya no era el pequeño Morpo de 2017. Ahora tenía una economía enorme. Una comunidad gigantesca. Mundo abierto. Gremios. Guerras. Caminos. Nieblas. Y múltiples maneras de jugar. Pero todavía faltaba algo. Muchísimo. En 2023 llegó Wild Blood. Y Albion volvió a demostrar que no tenía miedo de introducir sistemas completamente nuevos. Aparecieron las armas de transformación. También llegó el sistema de rastreo. Y aparecieron las famosas armas despertadas. Armas capaces de adquirir características especiales y convertirse en auténticos proyectos de inversión. Porque en Albion, aparentemente, no era suficiente con comprar una espada. Ahora también podías gastar una cantidad absurda de plata intentando convertirla en una espada todavía más absurda. Pero 2024 fue todavía más importante. Ese año llegaron varias grandes actualizaciones. Crystal Riders. Foundations. Paths to Glory. Y Horizons. Y entre todas ellas se produjo otro acontecimiento histórico. Albion Europe. Un nuevo servidor dedicado a Europa. Albion ya tenía América. Tenía Asia. Y ahora Europa tenía su propio mundo. La población volvió a dispararse. Pero mientras el juego crecía, también evolucionaban sus sistemas. Foundations profundizó en la guerra territorial. Los gremios pudieron mejorar las defensas de sus territorios. Los conflictos por el control de la zona negra adquirieron nuevas capas estratégicas. Y entonces llegó Paths to Glory. Y aquí aparece algo que muchos jugadores actuales probablemente consideran completamente normal. El diario de Albion. Pero cuando apareció, fue una idea bastante importante. Albion comenzó a registrar las actividades del jugador. Recolecta. Fabricación. Combate. Exploración. Mazmorras.
PvP, pesca. Y todo acompañado de recompensas. En otras palabras, Albion empezó a decirte: ¿no sabes qué hacer? Yo te digo qué hacer. Y para los farmers eso fue casi una bendición. Porque si no sabes qué hacer, siempre puedes ir a recolectar. Y si tampoco quieres recolectar, puedes mirar el precio del mercado y deprimirse. Después llegó Horizons. Y el mundo abierto comenzó a volverse todavía más dinámico. Aparecieron campamentos dinámicos, zonas de recursos dinámicas, nuevos cofres, nuevos sistemas de exploración, y más herramientas para que el mundo no se sintiera completamente estático. Entonces llegó 2025. Y aquí apareció Rogue Frontier. Y aparecieron los contrabandistas. Los escondites de contrabandistas. Las redes de contrabandistas. Nuevas posibilidades económicas. Nuevas formas de moverse por los territorios lejanos. Y, sobre todo, otra manera de vivir en la zona negra. Después llegó Abyssal Depths. Y Albion volvió a experimentar con una idea diferente. Un espacio de combate de extracción. Entrar. Luchar. Conseguir botín. Y salir antes de que alguien convierta todo tu inventario en patrimonio de otro jugador. Y finalmente llegó Realm Divided. La guerra de facciones recibió otra gran transformación. Nuevas provincias. Nuevas líneas de combate. Nuevos fuertes. Nuevos asedios. Y una cantidad enorme de actividad. Pero si observamos todo lo ocurrido entre 2023 y 2025, aparece algo muy interesante. Albion ya no estaba añadiendo simplemente contenido. Estaba construyendo capas sobre capas de sistemas. Un jugador podía dedicarse a recolectar. Otro a fabricar. Otro a refinar. Otro a transportar. Otro a hacer PvP. Otro a las nieblas. Otro a los caminos. Otro a las guerras de facciones. Otro a cultivar. Otro a criar animales. Y todos terminaban conectados por una cosa. La economía. Ese probablemente sea el verdadero corazón de Albion. No importa qué hagas. Todo tiene un precio. Y todo termina afectando a otra persona. Si una actualización hace más fácil conseguir un recurso, el precio puede caer. Si aparece una nueva arma, alguien tendrá que fabricarla. Si aumenta el PvP, alguien tendrá que reponer equipos. Si aparece una nueva montura, alguien tendrá que criarla. Y si Sandbox Interactive decide que una determinada actividad produce demasiado dinero, bueno, prepárate para el martillo del equilibrio. Porque el martillo siempre llega. Y llegamos finalmente a 2026. El Albion que tenemos actualmente. Y aquí aparece Radiant Wilds. Lanzada el 13 de abril de 2026. Y esta actualización tiene algo diferente. No se trata solamente de introducir una nueva espada o una nueva mazmorra. Albion comenzó a mirar hacia sus propios cimientos. El mundo recibió una importante renovación visual. Iluminación. Vegetación. Agua. Texturas. Efectos. Paisajes. Y también llegaron mejoras destinadas a hacer que el juego funcionara mejor y fuera más cómodo de utilizar. Se mejoraron los controles. La interfaz. El tablero de destino. El sistema de recogida de botín. Y numerosos elementos de la experiencia diaria. Porque después de casi 9 años, Albion tenía un problema inevitable. Había acumulado una cantidad monstruosa de sistemas. Y cuando un juego lleva tantos años creciendo, llega un momento en el que tienes que ordenar la casa. Y eso es, en buena medida, lo que representa Radiant Wilds. Pero lo más interesante es que Albion todavía no ha terminado. Porque mientras nosotros estamos aquí hablando de su historia, Sandbox Interactive ya está preparando el siguiente capítulo. Dragonfire. Y Dragonfire llegará el 31 de agosto de 2026. Dragones. Nuevos desafíos. Nuevas zonas. Nuevos encuentros en el mundo abierto. Y una nueva montura. Y aquí tenemos que detenernos. Porque estamos hablando de un juego que comenzó en 2017. Un juego donde no había clases tradicionales.
Un juego donde la economía estaba en manos de los jugadores. Un juego que tuvo problemas para encontrar su lugar. Que después se hizo gratuito. Que llegó a Steam. Que llegó a móviles. Que abrió nuevos servidores. Que creó los caminos de Avellan. Que creó las nieblas. Que creó Breathilion. Que reconstruyó los territorios lejanos. Que transformó las guerras de facciones. Que introdujo armas despertadas. Que creó contrabandistas. Que añadió nuevos sistemas de extracción. Y que ahora está preparando dragones. Pero si miramos todo este recorrido, hay algo que permanece prácticamente intacto. La filosofía. Albion sigue siendo un juego donde los jugadores construyen gran parte del mundo. Los jugadores producen. Los jugadores consumen. Los jugadores comercian. Los jugadores destruyen. Los jugadores transportan. Los jugadores pierden. Y otros jugadores se enriquecen con esas pérdidas. Porque esa es una de las cosas que hacen especial a Albion. No necesitas ser el mejor jugador de PvP. No necesitas tener el gremio más grande. No necesitas pasar 8 horas al día haciendo mazmorras. Puedes ser agricultor, recolector, pescador, artesano, mercader, transportista, granjero, refinador, o simplemente ese individuo sospechoso que compra 10.000 unidades de un recurso porque seguro que mañana sube. Y lo maravilloso, o lo terrible, es que puedes tener razón. Después de 9 años, Albion ha cambiado prácticamente todos sus sistemas importantes. Pero no ha abandonado su identidad. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que seguimos jugando. Porque Albion no te obliga a vivir una sola historia. Te permite construir la tuya. Y por eso, después de todo este recorrido, desde aquel primer Albion de 2017, hasta el Albion que tenemos hoy, la historia todavía no ha terminado. Porque dentro de unos días llegarán los dragones. Y después vendrán nuevas actualizaciones. Nuevos cambios. Nuevos mercados. Nuevas guerras. Nuevas armas. Nuevas formas de hacer silver. Y probablemente, nuevas formas de perderlo. Así que esta no es realmente la historia de cómo terminó Albion. Es la historia de cómo llegó hasta aquí. Esperando los dragones el 31 de este mes. Porque Albion Online lleva casi una década demostrando una cosa. El mundo cambia. Los precios cambian. Los mapas cambian. Las armas cambian. Los jugadores cambian. Los gremios cambian. Pero mientras haya alguien dispuesto a entrar al juego, recorrer una zona peligrosa, encontrar un recurso, fabricar un objeto, venderlo, o arriesgarlo todo por un poco más de silver, Albion seguirá escribiendo su historia. Y nosotros seguiremos siendo parte de ella.